Cuarta parte: la muerte como una consejera. Miércoles, enero 25 de 1961. ¿Me enseñará usted algún día lo que sabe del peyote?, pregunté. Él no respondió y, como había hecho antes, se limitó a mirarme como si yo estuviera loco. Le había mencionado el tema en conversación casual varias veces anteriores, y en cada ocasión arrugó el ceño y meneó la cabeza. No era un gesto afirmativo ni negativo, más bien expresaba desesperanza e incredulidad. Se puso en pie abruptamente. Habíamos estado sentados en el piso frente a su casa. Una sacudida casi imperceptible de cabeza fue la invitación a seguirlo. Entramos en el chaparral, caminando más o menos hacia el sur. Durante la marcha, don Juan mencionó repetidamente que yo debía darme cuenta de lo inútiles que eran mi arrogancia y mi historia personal. Tus amigos, dijo volviéndose de pronto hacia mí, esos que te han conocido durante mucho tiempo, debes ya dejar de verlos. Pensé que estaba loco y que su insistencia era idiota, pero no dije nada. Él me escudriñó y echó a reír. Tras una larga caminata nos detuvimos. Estaba a punto de sentarme a descansar, pero él me dijo que fuera a unos 20 metros de distancia y hablara, en voz alta y clara, a un grupo de plantas. Me sentí incómodo y aprensivo. Sus extrañas exigencias eran más de lo que yo podía soportar, y le dije nuevamente que no me era posible hablar a las plantas, porque me sentía ridículo. Su único comentario fue que me daba yo una importancia inmensa. Pareció hacer una decisión súbita y dijo que yo no debía tratar de hablar a las plantas hasta que me sintiera cómodo y natural al respecto. Quieres aprender todo lo de las plantas, pero no quieres trabajar para nada, dijo acusador. ¿Qué te propones? Mi explicación fue que yo deseaba información fidedigna sobre los usos de las plantas. Por eso le había pedido ser informante. Incluso había ofrecido pagarle por su tiempo y por la molestia. Debería usted aceptar el dinero, dije. En esta forma los dos nos sentiríamos mejor. Yo entonces podría preguntarle lo que quisiera, porque usted trabajaría para mí y yo le pagaría. ¿Qué le parece? Me miró con desprecio y produjo con la boca un ruido majadero, exhalando con gran fuerza para hacer vibrar su labio inferior y su lengua. Eso es lo que me parece, dijo, y rió histéricamente de la expresión de sorpresa absoluta que debo haber tenido en el rostro. Obviamente no era un hombre con el que yo pudiera vérmelas fácilmente. Pese a su edad, estaba lleno de entusiasmo y de una fuerza increíble. Yo había tenido la idea de que por ser tan viejo, resultaría un informante perfecto. La gente vieja, se me había hecho creer, era la mejor informante porque se hallaba demasiado débil para hacer otra cosa que no fuese hablar. Don Juan, en cambio, era un pésimo sujeto. Yo lo sentía incontrolable y peligroso. El amigo que nos presentó tenía razón. Era un indio viejo y excéntrico, y aunque no se haya perdido de borracho la mayor parte del tiempo, como mi amigo había dicho, la cosa era peor aún. Estaba loco. Sentí renacer las tremendas dudas y temores que había experimentado antes. Creía haber superado eso. De hecho, no tuve ninguna dificultad para convencerme de que deseaba visitarlo nuevamente. Sin embargo, la idea de que acaso yo mismo estaba algo loco se coló en mi mente cuando advertí que me gustaba estar con él. Su idea era de que mi sentimiento de importancia era un obstáculo. Me había producido un verdadero impacto, pero todo eso era al parecer un mero ejercicio intelectual por parte mía. Apenas hallaba cara a cara con su extraña conducta, empezaba a experimentar aprensión y deseaba irme. Dije que éramos tan distintos que pensaba no había posibilidad de llevarnos bien.
uno de nosotros tiene que cambiar, dijo él, mirando el suelo. ¿Y tú sabes quién? Empezó a tararear una canción ranchera y de repente alzó la cabeza para mirarme. Sus ojos eran fieros y ardientes. Quise apartar los míos o cerrarlos, pero para mi completo asombro no pude zafarme de su mirada. Me pidió decirle lo que había visto en sus ojos. Dije que no vi nada, pero él insistió en que yo debía dar voz a aquello de lo que sus ojos me habían hecho darme cuenta. Pugné por hacerle entender que sus ojos no me daban conciencia más de que mi desazón y que la forma en que me miraba era muy incómoda. No me soltó, mantuvo la mirada fija. No era de claramente maligna ni amenazante, era más bien un mirar misterioso pero desagradable. Me preguntó si no me recordaba un pájaro. ¿Un pájaro? Exclamé. Soltó una risita de niño y apartó sus ojos de mí. Sí, dijo con suavidad, un pájaro muy raro. Volvió a atrapar mis ojos con los suyos y me ordenó recordar. Dijo con extraordinaria convicción que él sabía, que yo había visto antes esa mirada. Mi sentir de aquellos momentos era que el anciano me encolorizaba pese a mi buena voluntad. Cada vez que me abría la boca, me le quedé viendo con obvio desafío. En vez de enojarse, echó a reír. Se golpeó el muslo y gritó como si cabalgara un potro salvaje. Luego se puso serio y me indicó la importancia suprema de que yo dejara de pelear con él y recordarse aquel pájaro raro de cual hablaba. Mírame a los ojos, dijo. Sus ojos eran extraordinariamente fieros, tenían un aura que en verdad me recordaba algo, pero no estaba seguro de qué cosa era. Me esforcé un momento y entonces de pronto me di cuenta, no la forma de los ojos ni de la cabeza, sino cierta fría fiereza en la mirada. Me recordaba los ojos de un halcón. En el mismo instante en que lo advertí, don Juan me miraba de lado y por un segundo mi mente experimentó un caos total. Creí haber visto las facciones de un halcón en vez de los de don Juan. La imagen fue demasiado fugaz y yo me hallaba demasiado sobresaltado para haberle prestado más atención. En tono de una excitación, le dije que podría jurar haber visto las facciones de un halcón en su rostro. Él hubo otro ataque de risa. He visto cómo miran los halcones. Solía cazarlos cuando era niño, y en la opinión de mi abuelo, que desempeñaba bien. El abuelo tenía una granja de gallinas Legor, y los halcones eran una amenaza para su negocio. Dispararles no era funcional, sino también justo. Yo había olvidado hasta ese momento que la fiera mirada de las aves me obsesionó durante años. Se hallaba en un pasado tan remoto que creía haber perdido memoria de ella. Yo cazaba halcones, dije. Lo sé, repuso don Juan como si tal cosa. Su tono contenía tal certeza que empecé a reír. Pensé que era un tipo absurdo. Tenía el descaro de hablar como si en verdad supiese que yo cazaba halcones. Lo desprecié enormemente. ¿Por qué te enojas tanto? Preguntó en un tono de genuina preocupación. Yo ignoraba por qué. Él se puso a sondearme de un modo muy insólito. Me pidió mirarlo de nuevo y hablarle del pájaro muy raro que me recordaba. Luché contra él y por despecho dije que no había nada de qué hablar. Luego me sentí forzado a preguntarle por qué había dicho saber que yo salía a cazar halcones. En lugar de responderme, volvió a comentar mi conducta. Dijo que yo era un tipo violento, capaz de echar espuma por la boca. Al menor pretexto, protesté, negando que eso fuera cierto. Siempre había tenido la idea de ser bastante simpático y calmado.
Dije que era culpa suya por sacarme de mis casillas con sus palabras y acciones inesperadas. ¿Por qué la ira?, preguntó. Hice un avalúo de mis sentimientos y reacciones. Realmente no tenía necesidad de airarme con él. Insistió nuevamente en que mirara sus ojos y le hablara del extraño halcón. Había cambiado su fraseo. El pájaro muy raro de que hablaba antes se había vuelto el extraño halcón. El cambio de palabras resumió un cambio en mi propio estado de ánimo. De repente me había puesto triste. Achicó los ojos hasta convertirlos en ranuras y dijo en tono sobreactuado que estaba viendo un halcón muy extraño. Repitió su afirmación 3 veces, como si en verdad estuviera volviendo allí frente a él. ¿No lo recuerdas?, preguntó. Yo no recordaba nada por el estilo. ¿Qué de extraño tiene el halcón?, pregunté. Eso me lo debes decir tú, repuso. Insistí en que no tenía forma de que saber a qué se refería, por tanto no podía decirle nada. No luches conmigo, dijo, lucha contra tu pereza y recuerda. Durante un momento me esforcé seriamente por desentrañar su intención. No me ocurrió que igual podría haber tratado de acordarme. En un tiempo viste muchos pájaros, dijo como apuntándome. Le dije que de niño viví en una granja y cacé cientos de aves. Respondió que en tal caso no me costaría trabajo recordar todas las aves raras que había cazado. Me miró con una pregunta en los ojos, como si acabara de darme la última pista. He cazado tantos pájaros, dije, que no recuerdo nada de ellos. Este pájaro es especial, repuso casi en un susurro. Este pájaro es un halcón. Nuevamente me puse a pensar a dónde querría llevarme. Se burlaba, hablaba en serio. Tras un largo intervalo, me instó otra vez a recordar. Sentí que era inútil tratar de acabar con su juego. Solo quedaba jugar con él. ¿Habla usted de un halcón que yo he cazado?, pregunté. Sí, murmuró con los ojos cerrados. ¿De modo que es esto que pasó cuando yo era niño? Sí, pero usted dijo que está viendo ahora un halcón frente a usted. Lo veo. ¿Qué trata usted de hacerme? Trato de hacerte recordar. ¿Qué cosa? Por amor de Dios. Un halcón rápido como la luz, dijo mirándome a los ojos. Sentí que mi corazón se detenía. Ahora mírame, dijo. Pero no lo hice. Percibía su voz como un sonido leve. Cierto recuerdo colosal se había posesionado de mí, el halcón blanco. Todo empezó con el estallido de ira que tuvo con mi abuelo al contar sus pollos lergón. Habían estado desapareciendo en forma continua y concertante. Él organizó y ejecutó personalmente una meticulosa vigilia, y tras días de observación constante vimos finalmente una gran ave blanca que se alejaba volando con un pollo en las garras. El ave era rauda y al parecer conocía su ruta. Descendió desde el cobijo de unos árboles, aferró el pollo y voló por una abertura entre dos ramas. Ocurrió tan rápido que mi abuelo casi ni lo vio al ave, pero yo sí, y supe que era en verdad un halcón. Mi abuelo dijo que en ese caso debía ser un albino. Iniciamos una campaña contra el halcón albino y 2 veces creí tenerlo cazado. Incluso dejó caer la presa, pero escapó. Era demasiado veloz para mí. También era muy inteligente. Nunca regresó a soltar la granja de mi abuelo. Yo habría olvidado el asunto de mi abuelo, no me hubiese aguijoneado a cazar el ave. Durante 2 meses perseguí al halcón albino por todo el valle donde vivíamos. Aprendí sus hábitos y casi me era posible intuir su ruta de vuelo, pero su velocidad y lo brusco de sus apariciones siempre me desconcertaban.
Podía yo alardear de haberle impedido cobrar su presa, quizá todas las veces que nos encontramos, pero nunca logré echarlo en mi morral. En los 2 meses en que libré la extraña guerra contra el halcón albino, solo una vez estuve cerca de él. Había estado cazándolo todo el día y me hallaba cansado. Me senté a reposar y me quedé dormido bajo un eucalipto. El grito súbito de un halcón me despertó. Abrí los ojos sin haber ningún otro movimiento y vi un ave blancuzca encaramada en las ramas más altas del eucalipto. Era el halcón albino. La caza había terminado. Iba a ser un tiro difícil. Yo estaba acostado y el ave me daba de espalda. Hubo una repentina racha de viento y la aproveché para ahogar el sonido de alzar mi rifle 22 a lo largo de apuntar. Quería esperar que el halcón se volviera a empaparar para volar, para no fallarle, pero el ave permaneció inmóvil. Para mejor dispararle habría tenido que moverme, y era demasiado rápida para ello. Pensé que mi mejor alternativa era aguardar, y eso hice durante un tiempo largo, interminable. ¿Acaso me afectó la prolongada espera o quizá fue la soledad del sitio donde el halcón y yo nos hallábamos? De pronto sentí un escalofrío ascender por mi espina y en una acción sin precedente me puse en pie y me fui. Ni siquiera vi si el halcón había volado. Jamás atribuí ningún significado a mi acto final con el halcón albino, pero fue muy raro que no le disparara. Yo había matado antes docenas de halcones en la granja donde crecí. Matar aves o cazar cualquier tipo de animal era cosa común y corriente. Don Juan escuchó atentamente mientras yo narraba la historia del halcón albino. ¿Cómo supo usted del halcón blanco?, pregunté al terminar. Lo vi, repuso. ¿Dónde? Aquí mismo, frente a ti. Ya no me quedaban ánimos para discutir. ¿Qué significa todo esto?, pregunté. Él dijo que un ave blanca como esa era un augurio y que no dispararle era lo único correcto que podía hacerse. Tu muerte te dio una pequeña advertencia, dijo con tono misterioso. Siempre llega como escalofrío. ¿De qué habla usted?, dije con nerviosismo. En verdad me había puesto nervioso con sus palabras fantasmagóricas. Conoces mucho de aves, dijo. Has matado demasiadas. Sabes esperar. Has esperado pacientemente horas enteras. Lo sé, lo estoy viendo. Sus palabras me produjeron gran turbación. Pensé que lo más molesto en él era su certeza. No soportaba yo su seguridad dogmática con respecto a los elementos de mi vida de los que ni yo mismo estaba seguro. Inmerso en mis sentimientos de depresión, no lo vi inclinarse sobre mí hasta me susurró algo al oído. No entendía al principio y él lo repitió. Me dijo que volviera la cabeza como al descuido y un peñasco a mi izquierda. Dijo que mi muerte estaba allí, mirándome, y que si me volvía cuando él me hiciera una seña, tal vez fuese capaz de verla. Me hizo una seña con los ojos. Volví la cara y me pareció ver un movimiento parlandeando sobre el peñasco. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Los músculos de mi abdomen se contrajeron involuntariamente y experimenté una sacudida, un espasmo. Tras un momento recobré la compostura y expliqué la sombra fugaz que había visto como una ilusión óptica causada por volver la cabeza tan repentinamente. La muerte es nuestra eterna compañera, dijo don Juan, con un aire sumamente serio. Siempre está a nuestra izquierda, a la distancia de un brazo. Te vigila cuando tú vigilabas al halcón blanco. Te susurró en la oreja y sentiste su frío, como lo sentiste hoy. Siempre te ha estado vigilando,
Siempre lo estará hasta el día en que te toque. Extendió el brazo y me tocó levemente el hombro, y al mismo tiempo produjo con la lengua un sonido profundo chasqueante. El efecto fue devastador. Casi volví el estómago. Tú eres el muchacho que acechaba su casa y esperaba pacientemente, como la muerte espera. Sabes muy bien que la muerte está a nuestra izquierda, igual que tú estabas a la izquierda del halcón blanco. Sus palabras tuvieron la extraña facultad de provocarme un terror injustificado. La única defensa era mi impulsión de poner por escrito todo cuanto él decía. ¿Cómo puede uno darse tanta importancia sabiendo que la muerte nos está acechando?, preguntó. Sentí que mi respuesta no era en realidad necesaria. De cualquier modo, no habría podido decir nada. Un nuevo estado de ánimo se había posesionado de mí. Cuando estés impaciente, prosiguió, lo debes hacer es voltear a la izquierda y pedir consejo a tu muerte. Una inmensa cantidad de mezquindad se pierde con solo que tu muerte te haga un gesto o alcances a echarle un vistazo, o nada más con que tengas la sensación de que tu compañera allí está vigilándote. Volvió a inclinarse y me susurró al oído que si volteaba de golpe hacia la izquierda, al ver su señal, podría ver nuevamente a mi muerte en el peñasco. Sus ojos me hicieron una seña casi imperceptible, pero no me atreví a mirar. Le dije que le creía y que no era necesario llevar más lejos el asunto, porque me hallaba aterrado. Él soltó una de sus rugientes carcajadas. Respondió que el asunto de nuestra muerte nunca se llevaba lo bastante lejos, y yo argumenté que para mí no tendría sentido seguir pensando en mi muerte, ya que eso solo produciría desazón y miedo. Eso es pura idiotez, exclamó. La muerte es la única consejera sabia que tenemos. Cada vez que te sientas, como siempre lo haces, que todo te está saliendo mal y que estás a punto de ser aniquilado, vuélvete hacia tu muerte y pregúntale si es cierto. Tu muerte te dirá que te equivocas, que nada importa en realidad más que su toque. Tu muerte te dirá, todavía no te he tocado. Meneó la cabeza y apareció guardar mi respuesta. Yo no tenía ninguna. Mis pensamientos corrían desenfrenados. Don Juan había asestado un tremendo golpe a mi egoísmo. La mezquindad de molestarme con él era monstruosa a la luz de mi muerte. Tuve el sentimiento de que se hallaba plenamente consciente de mi cambio de humor. Había vuelto las tablas a su favor. Sonrió y empezó a tararear una canción ranchera. Dijo con suavidad, tras una larga pausa, uno de los dos aquí tiene que cambiar, y aprisa, uno de nosotros dos tiene que aprender de nuevo que la muerte es el cazador, y que siempre está a la izquierda. Uno de nosotros tiene que pedir consejo a la muerte y dejar la pinche mezquindad de los hombres que viven sus vidas como si la muerte nunca los fuera a tocar. Permanecimos en silencio más de una hora. Luego echamos a andar nuevamente. Caminamos sin rumbo durante horas por el chaparral. No le pregunté si eso tenía algún propósito. No importaba de alguna manera. Me había hecho recobrar un viejo sentido, movimiento olvidado por completo. El puro gozo de moverse simplemente sin añadir a eso un propósito intelectual. Quise que me permitiera echar un trozo vistazo a lo que yo había percibido sobre la roca. Déjeme ver esa sombra otra vez, dije. ¿Te refieres a tu muerte? No, replicó con un toque de ironía en la voz. Durante un momento sentí renuencia de decirlo. Sí, dije por fin, déjeme ver otra vez a mi muerte. Ahora no, respondió. Eres demasiado sólido. ¿Perdón? Echó a reír, y por alguna razón desconocida su risa ya no era ofensiva e insidiosa, como anteriormente. No pensé que fuera distinta. Desde el punto de vista de su timbre,
su volumen o el espíritu que la animaba. El nuevo elemento era mi propio humor. En vista de mi muerte inminente, los miedos y la irritación eran tonterías. Entonces déjame hablar con las plantas, dije. Rió más no poder. Ahora eres demasiado bueno, dijo, aún entre risas. Te vas de un extremo al otro. Apacíguate, no hay necesidad de hablar con las plantas a menos que quieras conocer sus secretos. Y para eso necesitas el más recio de los empeños, con que guárdate tus buenos deseos. Tampoco hay necesidad de ver a tu muerte, basta con que te sientas su presencia cerca de ti.